Ahora sí. Ya estoy grabando. Bien, ese es el tema. Discontinuidad evitable. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Sea la función, bueno, vamos a empezar. Recuerdan que cuando tenemos una función lineal, esta función lineal, su dominio son todos los números reales. Entonces, como esta función es una recta, al graficarla es una recta, entonces esta función se dice que es continua en todos los números reales, porque no tiene ninguna que diga A o ninguna parte en la que se diga, pues esta se indetermina en este punto, ¿sale? Todas las funciones polinomiales, las parábolas, todas esas, las de grado 3, grado 4, etcétera, todas esas gráficas polinomiales donde el dominio van a ser todos los números reales, de hecho van a ser continuas en todo su dominio. Ahora, también, por ejemplo, en funciones tales como las irracionales, y igual a la raíz de x más 1, por ejemplo, aquí el dominio de esta función, ¿sale? Es que x pertenece al intervalo cerrado de -1 a más infinito. En este intervalo la función va a ser continua, dado que desde la función pues no hay nada que la esté indeterminando. ¿Cuándo posiblemente pueda existir una posible discontinuidad? Cuando hablamos de funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales donde tienen a x en el denominador? Posiblemente pueda tener discontinuidades, ¿sale? Por ejemplo, tengo la función y igual a 2 entre x menos 1. Como ya tengo a x en el denominador, entonces aquí posiblemente pueda tener una discontinuidad. ¿Dónde puede tener una discontinuidad? Para eso necesitamos obtener lo que es el dominio. Por ejemplo, aquí el dominio de esta función es que x pertenece a todos los reales excepto el 1. Qué feo que escribí aquí. Entonces, esta función existe para todos los reales excepto a menos 1. También digo a 1. Recuerden que ¿dónde pueden existir discontinuidades? Cuando hablamos de funciones definidas a trozos, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, que si la gráfica de la primera regla de correspondencia se une con la segunda regla de correspondencia, entonces la función es continua. Y así, si la segunda se une con la tercera, pues es continua. Y así sucesivamente, dependiendo del número de reglas que contenga esta función definida de trozos. Pero también puede darse el caso, como lo vimos ayer, es que no puedan unirse. La gráfica de una regla de correspondencia no se una con la otra regla de correspondencia. Entonces se dice que hay una discontinuidad. Ahora bien, cuando hablamos de funciones definidas a trozos, bueno, ahí van a ver con la investigación que van a hacer, qué tipo de discontinuidades es la que se está dando ahí, ¿sale? Ahora, ahorita vamos a ver nada más funciones de una sola regla de correspondencia. Entonces, las lineales, las constantes y las polinomiales, pues esas van a ser continuas en todo su dominio. También en las funciones irracionales van a ser continuas en el dominio de definición de dicha función. Pero, por ejemplo, aquí en las funciones racionales, en las que ya tengo a x, aquí puede haber discontinuidades. Por ejemplo, en esta que decía, el dominio van a ser todos los números reales excepto 1. Ahora, entonces resulta que en x1 igual a 1 hay una posible discontinuidad. Ahora, aquí lo importante es ver, bueno, ok, ya sé que es discontinuo. Lo importante es, bueno, ¿y esa discontinuidad la puedo evitar o no la puedo evitar? Porque si la puedo evitar, lo que voy a hacer es, dada esa función, voy a hacer que esa función sea continua en 1. ¿Sale? Y entonces ya voy a hacer que el dominio ya van a ser todos los reales sin quitar a ninguno.
¿sale? Eso sí la puedo quitar, pero si no puedo quitarla, entonces digo, es una discontinuidad inevitable. Por lo tanto, no la puedo hacer continua. Y entonces el dominio es igual. X pertenece a todos los reales excepto al 1. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sabré en cuál es evitable o cuál no es evitable? Para determinar si una función tiene una discontinuidad evitable, generalmente lo que tenemos que hacer es, estas funciones tienen que cumplir dos condiciones y esas condiciones tienen que ver con el criterio de los criterios de continuidad. ¿Sale? ¿Cuáles son los criterios? Recuerden que ayer vimos los criterios. ¿Qué es? A ver, ¿recuerdan cuáles son los criterios de continuidad? Que exista el límite bilateral, que exista Existe. la función en ese punto y que sean iguales. Exacto. Si se cumplen estos tres, son, la función es continua. Si uno no se cumple, entonces ya no es continua. Ahora, vamos a ver cuáles son los criterios que debe de cumplir una función para indicar que esta función tiene una discontinuidad evitable. Entonces, veamos. Los criterios para saber si una función es, o más bien tiene, no tiene ya le puse negro y es verde. Tiene una discontinuidad evitable, debe de cumplir los siguientes criterios. Primero que nada, vamos a poner que sea la función racional, esto nada más haciendo hincapié que es una función racional, y igual a f de x, y que a pertenece a los números reales. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Uno, primero, f de a no existe. ¿Qué significa? Que ese valor x igual a no es parte del dominio de la función. 2. El límite bilateral de f de x cuando x tiende a debe de existir. Si estos dos criterios se cumplen, entonces es una función discontinua o tiene una discontinuidad en x igual a evitable. ¿Sale? Si esto se cumple, entonces es una discontinuidad evitable. Si el segundo, principalmente, si el segundo no se cumple, entonces es una discontinuidad no evitable. Ahora, aquí hay un hincapié de función racional, porque ahorita estamos viendo de la discontinuidad evitable de funciones racionales. Ahora, vamos a aplicar estos criterios con el ejemplo que tengo ahí. Y es igual a 2x menos 1. ¿Sale? Voy a bajar la pizarra. ¿Sale? Voy a bajar la pizarra. Y tenemos que verificar. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Ay, no, qué fea letra. Por más que la trato de hacer bonita. Verificar que la función y igual a 2 entre x menos 1 tenga una discontinuidad
evitable en x igual a 1, porque recordemos que ese valor no lo puede tocar, no está dentro del dominio de la función. Y bien, voy a bajar la pantalla y vamos a verificar. Me dice, el primer criterio dice que f de a no existe. A ver, entonces primero, primer criterio. F de a no existe. F de a, recuerden que va a ser, en este caso, a es igual a 1. Entonces tengo f de 1, y si sustituimos, tiene 2 entre 1 menos 1. Esto nos queda como f de 1 nos da 2 entre 0. Entonces aquí puedo decir que f de 1 no existe. Entonces se cumple. ¿Vale? El primero sí se cumple. Segundo, dice, el límite En el criterio es bilateral. que no existe, ¿verdad? Ajá, de que no existe. El Es que límite. puso que existe. Ajá, por eso lo puse no existe. Ay, perdón, aquí, ¿verdad? Arribita. El límite de f de x cuando x tiende a existe. Ahora, aquí estamos, como es una función racional, entonces vamos a buscar el límite bilateral. Como es una sola regla de correspondencia, si buscamos el límite lateral izquierdo-derecho, pues tendríamos que trabajar con la misma función. Entonces trabajamos con el límite bilateral. Si fuera una función a trozos, entonces ahí no, tendríamos que buscar el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo. Pero como es una regla con una sola regla de correspondencia, entonces en la misma trabajamos con el límite bilateral. Entonces buscamos que el límite de, en este caso, de 2 entre x menos 1, cuando x tiende a 1, debe de existir. Y según esto, yo voy a sustituir a x igual a 1. Y nos queda 2 entre 1 menos 1. Esto nos queda 0 entre, ¿no es cierto? ¿Cuál 0? ¿Cuál 0? Nos queda 2 entre 0. ¿Y esto qué significa, niños? ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿qué significa esto? Asíntota vertical. Que es una asíntota. Esto nos da infinito y por lo tanto podemos decir que x es una, x igual a 1 es una asíntota vertical. Y aquí ya puedo decir entonces que el límite cuando x tiende a 1 de 2x no existe. Como no existe, no se cumple ese criterio y entonces como me da infinito, ese es x igual a una asíntota vertical. Por lo tanto, puedo decir que la discontinuidad en x igual a 1 es inevitable. Ahora, aquí nada más lo único que tendríamos que ver, bueno, es a qué tipo de discontinuidad pertenece, a la primera o a la segunda especie, que eso ustedes lo van a investigar. ¿Sale? Eso ustedes lo van a investigar. ¿A qué tipo de discontinuidad pertenece? Primera o segunda especie, y creo que la segunda especie tiene 3 tipos, ¿sí? Salto infinito, infinito, salto finito y salto puntual, creo que son las que ustedes van a investigar. De hecho, hasta les mandé el esquemita como cuáles son los tipos de discontinuidad. Entonces aquí simplemente, bueno, pues no puedo hacer nada para que esa función sea continua en 1, porque como tiene asíntotas verticales, pues está compuesta de 2 ramas esa función. Entonces no se puede hacer continua por nada del mundo. Bien, vámonos con otro ejemplo y donde sí vamos a poder hacerla continua. Voy a bajar la pizarra. Bueno, más bien voy a subirla. Ok.
Y voy a ponerles aquí el ejemplo. Espérenme. Aquí está otro ejemplo. De hecho, las instrucciones está hablando en plural porque incluso son 3 ecuaciones las que tiene, pero ahorita nos vamos a ver, vamos a empezar con esta primera. ¿Sale? De hecho, son 3, pero pues está en plural. Pues les puse el ejercicio 2. Dice, discontinuidad evitable de una función. Determinar para cada función en qué valor o valores de X es posiblemente discontinua con los criterios de continuidad. Bueno, aquí más bien se refiere a que tenemos que ver aquí. Es posibles puntos donde X es discontinua. Le borramos esto. Esto. Le borramos esto. Y son con los criterios. ¿Sí? Indicar si es discontinuo o no. Y si de ser así, establecer si es evitable o no. Y si es en caso, aquí dice, y si en caso de que es evitable, dar la nueva función. Miren, ¿a qué se refiere con esto? Una vez que determinemos que, esa es una función, una discontinuidad evitable, entonces lo que tenemos que hacer es redefinir la función. Pero esta redefinición de la función va a estar definida en una función a trozos. En el momento que redefinamos la función en una función a trozos, entonces ya podemos decir que la función va a ser continua en el punto donde indicamos que es discontinua. Entonces, ¿cómo quedaría esta función? Lo primerito que tenemos que hacer es encontrar el dominio de la función. De ahí determinamos cuáles son los puntos de discontinuidad. Entonces, primero vamos a obtener el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función, ¿cuál es? X pertenece a todos los reales excepto el 2. Exacto. El dominio de la función es que X pertenece a todos los reales excepto el 2. Entonces, ahora vamos a ver si ese 2, si es una asíntota vertical, entonces la discontinuidad es no evitable. Si es que ya se me fue. Si no es una asíntota, entonces podemos hacer continua dicha función. Denme un momentito, muchachos. Denme un momentito. Voy a dejar de grabar tantitito. Bien. Vamos a continuar. Entonces, primero hay que determinar que f de a no exista. ¿Sale? Y bueno, pues es que esta parte decimos, si el X no existe para 2, pues entonces de aquí intuitivamente podemos decir que f de a no existe, ¿no? Entonces el primero es que f de a no existe. Entonces, pues tenemos f de 2, que es igual a 2 al cuadrado más 2 menos 6 entre 2 menos 2. Entonces, f de 2 es igual a 0 entre 0, si ustedes lo ven. Bueno, no cumple el primer criterio. Más bien cumple, porque la función no existe en ese punto. 2. El segundo criterio. El límite de f de x cuando x tiende a 2 debe de existir. Ahora, vuelvo a insistir, como es una función con una sola regla de correspondencia, trabajamos con el límite bilateral. Entonces tengo el límite de x cuadrada más x menos 6 entre x menos 2 cuando x tiende a 2. Y aquí, si sustituimos, les queda 2 al cuadrado más 2 por 2 al cuadrado, ¿sale? Por 2 menos 6 entre 2 menos 2. Y creo que aquí les va a dar la indeterminación, y aquí sí lo podemos hacer lineal.
0 entre 0. ¿Qué significaba cuando la indeterminación nos daba 0 entre 0? ¿Qué es un hueco? Es un hueco. Ahora, ¿puede tener límite esta función? Sí, Sí. ¿Qué tenemos que hacer? factorizar. Factorizar o eliminar la indeterminación. Y a ver, entonces, hay que tratar de eliminar la indeterminación. Arriba es x más 3 por x menos 2. Ajá, por x menos 2. Todo esto entre x menos 2. Eliminamos los polinomios comunes y tenemos que el límite, cuando x tiende a 2, de x más 3. Y ahora sí, vamos a sustituir a x igual a 2. Y esto nos queda 2 más 3, nos queda 5. Según esto, el límite va a ser 5, ¿no? El límite de esa función va a ser 5. ¿Se cumple? Claro que sí. Dice que el límite sí existe, que es 5. F de A no existe, por supuesto. Por lo tanto, es una función, es una discontinuidad evitable. Vamos a hacerla continua entonces en x igual a 2 y hacemos obviamente que ya el dominio de esa función también sea el 2. Para eso vamos a... ¿Sí me escuchan bien? Porque aquí me marca que mi conexión a internet está... Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí se lo oye. Ok. Entonces, voy a conectarme ya tantito. Ahí está. Bien, entonces, ya dije que es una discontinuidad evitable, pues entonces vamos a hacerla continua. Para eso vamos a redefinir la función en una función a trozos. Y entonces, ¿cómo queda mi función? Vamos a llamar a esta nueva función la función f mayúscula, que la voy a redefinir. No es lo mismo f minúscula a f mayúscula. Va a ser igual, abrimos corchete, digo llaves, y arriba ponemos la regla de correspondencia o la función original. X al cuadrado más x menos 6 entre esos triángulos, yo no sé por qué me parecen ahí. X menos 2. Ahora, esta función existe si x es diferente a 2. Esa función va a existir si y solo si x es diferente a 2. Ahora bien, ¿qué voy a poner en la parte de abajo? En la parte de abajo voy a poner el límite que encontré. Este límite que encontré es el que voy a poner aquí abajo, que en este caso sería 5. Y ese 5 va a existir si x es igual a 2. Y ya está. Con esa función redefinida a trozos, entonces ya puedo decir que el 2 pertenece al dominio de la función. Y así de sencillito está. ¿Alguna duda? Quiero pensar que no, que todos se quedan callados. ¿Qué pasó? Es que estoy analizando mis, Todo pero bien, no parece maestra. que no hay dudas. Sí, no, ¿No? parece que No ahorita. hay ninguna duda. ¿La gráfica cómo creen que sea? ¿Una recta con un hueco? Pero si ya la estoy haciendo continua, ¿qué tiene que pasar en ese hueco? ¿Existirá el hueco? Se rellena con la segunda regla. Ajá. Se rellena con la segunda regla y entonces ya la función va a ser continua. En pocas palabras, cuando una función racional presenta un hueco, solamente cuando presenta huecos es cuando podemos hacer la función continua. De ahí en fuera, si son asíntotas, entonces no puedo hacerla continua. Sí, cuando redefinimos la función,
Le vamos a llamar a esta nueva función la f mayúscula, que no es lo mismo que la función f minúscula. En la función f minúscula, pues el dominio son todos los reales excepto el 2. Cuando yo estoy viendo que f de 1 no existe y f de 2 no existe, y busqué el límite y me dice que el límite va a ser 5, entonces cumple las dos condiciones para que sea una función, una discontinuidad evitable. Entonces, al redefinir la función, ponemos una f diferente, mayúscula, a la f. Luego, en la primera regla de correspondencia, vamos a poner lo que es nuestra función original, ¿sale? En este caso, mi función original es esta. Esta es la que voy a poner al inicio. Aquí. Pero dice, pero esta función existe solamente para valores diferentes a 2. Entonces, si esta función existe, sí, x es diferente a 2. Pues cualquier valor que tú quieras, excepto al 2. Y luego dice, y luego para poner la otra parte de la función definida a trozos, vamos a poner el límite que obtuvimos, que es este 5. Este 5, que es el límite de la función, cuando x tiende a 2, es el que ponemos aquí. Pero esta parte solamente va a existir si toma el valor que la primera regla no considera. Es decir, esto va a existir si x es igual a 2. Y lo podemos ver en la gráfica. Por eso les preguntaba, ¿qué creen que represente? Aquí, si hago mi gráfica, ¿sale? Si hago mi gráfica, aquí vamos a hacerla, aquí. Aquí tengo mi eje Y, ¿sale? Vamos a poner mi eje X, ¿sale? Mi eje X lo voy a poner como por aquí. No, ya se bajó mucho. Mi eje X lo voy a poner como por acá. No se les olvide poner siempre nombre a los ejes. F de X y X. Entonces, aquí si quieren podemos tabular. Yo no soy mucho de tabulación. Lo que puedo decirles es que esa va a ser una recta con un hueco. Entonces, ponemos el valor de X y un valor para F de X. Y si X vale menos 3, a ver, método Casio, sustituyen la función F minúscula. X cuadrada más X menos 6 entre X menos 2, sustituyan ese menos 3 y díganme cuánto les da. 0. 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto les va a Y? O el valor de la función. Creo que es 3. 3. Y cuando X vale 3, 6. 6. Entonces, si graficamos estos puntos, vamos a ponerlo con este. Si graficamos esos puntos, dice menos 3,0 acá. 0,3 aquí. 3,6. 3, 2 aquí. Y si siguen así, van a ver que les va a dar una recta. Entonces, vamos a graficar dicha recta. Perdón. La moví sin querer. Eso no. A ver, déjenme ver mi plano otra vez. Ahí está. Pero, déjense lo más grande. Ahí está. Ahora, ahí está. Ahí está. Y así que vamos a graficar la recta. ¿Sale? Si seguimos graficando, ubicando más puntos, van a ver que nos va a dar una recta. Y ahí está mi dicha recta. Vamos a suponer que esta es así. Pero ¿qué está pasando en X igual a 2? Hay un hueco. Hay un hueco. Que ya les enseñé. En GeoGebra lamentablemente no se alcanza a apreciar el hueco. ¿Sale? Se lo tengo que poner. Pero aquí
¿Hay un hueco en dónde? Aquí hay un hueco. Entonces, así graficamos, me da el hueco ahí en 2,5. Y si me dice, esa es la primera regla de correspondencia, pero la segunda me dice que f de x igual a 5. 5 recuerden que es una constante. Y existe, si solo si, x toma el valor de 2. Y ya está, y ya lo relleno de esa manera. Por eso os digo que aquí ya la función ya es continua. Ahora, si queremos calcular el dominio desde la función f mayúscula, vamos a ver que en la primera regla de correspondencia no toma 2, pero en la segunda sí. Entonces ya puedo decir que el dominio de la función f pues es que x pertenece a todos los reales. Porque si bien el 2 no lo toca la primera, pero sí la segunda regla de correspondencia. Y ya, aquí ya el dominio van a ser todos los reales. Ahora sí. Por eso, insisto, cuando vamos a poner la nueva función, esta función, me deje quitar esta tablita. Esta función es la función f, ¿sale? Esta es la función f minúscula, ¿sale? Pero cuando redefino la función, a esta le llamo la función f mayúscula. Son dos funciones diferentes. Por eso es que no la pongo con la misma letra minúscula. Para diferenciar una de otra es la mayúscula. ¿Alguna otra duda? ¿No? Conste. ¿Sí? Aquí quien me preguntó sobre la función redefinida. ¿Ya la entendiste? ¿Ahora sí? Ok. ¿Seguros la entendieron? Sí. Ok. Entonces, van a hacer el ejercicio.